Bueno, entonces estamos hablando de los factores que influyen en el pronóstico, además de la lesión medular propiamente dicha, ¿no? Por supuesto, afecciones médicas preexistentes, ¿sí? Pacientes con distintas comorbias, hipertensos, diabéticos, deterioros cognitivos, eso es sumamente importante. Puede ser que el paciente tenga la destreza motora para realizar marcha, pero que por el propio déficit cognitivo no lo pueda realizar. Eh, Lesiones concomitantes. Imagínense que la inercia y la fuerza que genera una lesión medular eh, puede estar asociado a múltiples fracturas, puede estar asociado a un traumatismo de cráneo, que eso es también un factor que empobrece el pronóstico de la lesión medular. Un paciente que no entiende las consignas, que no tiene pautas de alarma, eh, va a tener muchas más dificultades con su lesión medular. La edad, por supuesto, eso es para todos, ¿sí? A mayor edad, peor es el pronóstico, factores psicológicos y sociales, ¿sí? Y, por supuesto, la disponibilidad de recursos financieros y factores culturales, eso también es algo sumamente importante. Eh, Hay en rehabilitación muchos elementos ortopédicos que se pueden llegar a pedir, pero la realidad es que, bueno, depende también de la obra social que tenga el paciente, las posibilidades económicas, va a ser lo que se le pueda prescribir y la calidad de lo que se le pueda prescribir, porque, bueno, hay cosas que son realmente muy caras. Tenemos que plantearnos ante un paciente con una lesión medular como equipo de rehabilitación objetivos. Esos objetivos van a depender mucho del el tipo de lesión que tenga el paciente y el nivel. Nos basamos mucho en la escala de Asia, ¿sí? Tienen que ser objetivos a corto y a largo plazo, basados en una evaluación integral. Nosotros trabajamos siempre en equipo, ¿sí? No solamente el médico fisiatra. Trabajamos en conjunto, por ejemplo, para el manejo de la vejiga neurogénica con urólogos, con médicos psiquiatras, con médicos clínicos, con neurocirujanos en caso de que haya que operar, con kinesiólogos, con terapistas ocupacionales, ¿sí? Fonoaudiólogos, es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y que tienen que tener experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, por supuesto. Van a haber muchos déficits cuando ocurre una lesión medular. La espasticidad es uno de ellos, donde le va a repercutir en, en, su calidad de vida al paciente. Los pacientes que están con espasticidad pueden tener asociado dolor a la espasticidad. Pacientes que se tengan que hacer cateterismos y tengan un tono muy elevado de los aductores, esto les lleva la cadera a la aducción y es muy difícil realizar el cateterismo. Les dejo esta diapositiva como para que vean un resumen de las grandes complicaciones que pueden, los grandes déficits que puede tener un paciente con lesión medular. Por supuesto, la alteración en la sensibilidad, eso es sumamente importante porque, por ejemplo, los pacientes van a estar mucho tiempo en silla de ruedas y al tener alterada la sensibilidad no tienen esa información de, por ejemplo, puntos de presión que tengan, supónganse, el apoyo isquiático cuando están en silla de ruedas. No se dan cuenta que están mucho tiempo en esa posición, no sienten dolor, entonces no generan alivio de presión, no se mueven, no cambian de posición y esto termina generando después úlceras o lesiones por presión. Vejiga, intestino neurogénico, ya les voy a mencionar un poquito de esto. Alteraciones en la función sexual. Eh, Generalmente los que más sufren esta patología no solo en la función sexual, sino en la parte reproductiva, son los hombres, tienen disfunción eréctil y suelen tener azoospermia y
en general los hombres lesionados medulares tienen problemas de fertilidad mucho más severos. No así las mujeres eh, pueden llevar embarazos de forma normal, tal vez un poquito más controlada, pero pueden quedarse embarazadas, tienen esa posibilidad, digamos, de fertilidad, no así el hombre. Alteraciones en la termorregulación, pueden sufrir de hipotermia o de hipertermia. Esto va asociado a la mano de las lesiones que hay a nivel del sistema nervioso autónomo, que es el que regula la vasoconstricción y vasodilatación, con lo que ese es uno de los mecanismos de regulación de la temperatura, ¿sí? Además que está cortada la información en médula hipotálamo, que el hipotálamo es uno de los centros reguladores de la temperatura, entonces eso también favorece a que puedan tener hipo o hipertermia. Por ende, no hay que exponerlos a grandes temperaturas, altas temperaturas ni bajas temperaturas. Alteraciones de la función respiratoria y de la tos, ya les voy a hablar un poquito más de esto. Y alteraciones cardiovasculares, lo más frecuente es que tengan hipotensión. Per se, la lesión medular ya genera este trastorno, como les decía recién, a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, los pacientes pueden tener hipotensión ortostática y además de todo el tiempo que suelen estar en cama los pacientes después de la lesión medular, uno los va a sedestar y realmente sufren mucho la hipotensión. Pueden tener algunas arritmias cardíacas. Si quieren extenderse un poco en esto, pueden leer la bibliografía, pero esas son más o menos las alteraciones cardiovasculares. Entonces, como les mencionaba recién, fíjense, siempre en úlceras por presión o en lesiones por presión, lo que prima acá es la presión que sufren los tejidos, generalmente sobre prominencias óseas. Entonces, a partir de las 2 horas que un tejido está con una determinada presión, empieza a sufrir isquemia y se daña el tejido, ¿sí? Fíjense los puntos de presión que el paciente tiene cuando está en el decúbito lateral, en la primera imagen, abajo, el pabellón auricular, las escápulas, los trocánter, fíjense entre las rodillas, si no ponemos alguna cuña para separar las rodillas, a nivel de los malleolos. Cuando el paciente está en decúbito supino, la región sacra es la que más sufre, la región occipital, codos y talones. Y no hay que dejar de tener en cuenta que estos pacientes van a estar mucho tiempo en silla de ruedas. Entonces, en silla de ruedas, fíjense los puntos que sufren. A nivel escapular, a nivel de los isquion, a nivel sacro, a nivel del hueco popliteo, que esto es importante también, y a nivel de los talones. Complicaciones del sistema genitourinario, la vejiga neurogénica es una de las principales complicaciones. Una vejiga neurogénica predispone también a que haya mayor tasa de infección del tracto urinario, infecciones urinarias, porque bueno, el manejo suele ser con cateterismo, o en una primera etapa con sonda vesical, y esto favorece que la vejiga esté colonizada y que se desarrollen infecciones urinarias. Hay más frecuencia de litiasis también, ya les nombré las disfunciones eréctiles. El reflujo vesiculolateral también es frecuente, ya les voy a comentar un poquito más en base a qué tipo de vejiga neurogénica tengamos. Y la hidronefrosis con una insuficiencia renal que muchas veces los pacientes pueden quedar con insuficiencias renales crónicas terminales, con diálisis, si no hacemos un buen manejo del vaciado de la vejiga. Entonces, como les decía, el tema de la vejiga neurogénica, nos vamos a encontrar con 2 tipos de vejiga neurogénica. Una hiperreflexica, cuando la lesión es a nivel por encima del E1, y una vejiga arreflexica, cuando es a nivel de L1 o por debajo, que se afectan los centros sacros que están el centro sacro de la micción, ¿sí? Fíjense la conexión que hay entre la médula y la vejiga. Hay un reflejo, como cualquier músculo, el detrusor, que es el músculo de la vejiga, tiene un reflejo con la médula que hace que que tenga una contracción. ¿Bien?
Eso, por supuesto, está regulado por centros cerebrales, del tronco, del encéfalo y centros corticales. Incluso una regulación en menos, es decir, este reflejo médula detrusor, si no está inhibido por el control cerebral, se generan las contracciones no inhibidas. Esto hace que justamente en una vejiga hiperrefléctica es eso, tenemos un arco reflejo medular liberado sin un control cerebral, entonces queda ese detrusor con contracciones no inhibidas y eso hace que sea la vejiga hiperrefléctica, por eso se llama hiperrefléctica, tiene contracciones no inhibidas ese detrusor. Eso hace, esas contracciones no inhibidas, hacen que, por ejemplo, al no tener un buen control esfinteriano, el paciente sea incontinente. Y el gran problema es que cuando no hay una coordinación, o se pierde la coordinación por la lesión medular, entre la vejiga y los esfínteres, se genera una disinergia vésico-esfinteriana. Quiere decir, se contrae el detrusor como un mecanismo que es el mecanismo, digamos, normal para eliminar la orina, y no se relajan los esfínteres. Entonces tenemos una contracción del detrusor con contracción del esfínter. Entonces aumentan las presiones intravesicales, ese aumento de la presión en la vejiga retrógradamente hace que aumente la presión hacia los uréteres y eso a largo plazo es lo que termina generando la hidronefrosis y la insuficiencia renal. Entonces es súper importante el manejo de la vejiga en los pacientes con lesión medular. En cambio, cuando hay una lesión arrefléxica, por debajo del E1, cuando suele afectar este arco reflejo, se pierde el arco reflejo, entonces el detrusor deja de tener esa contracción y la vejiga queda como atónica o arrefléctica. Entonces el paciente termina, si uno no hace un manejo adecuado, termina orinando por rebosamiento, ¿sí? Entonces, concretamente lo que hay que hacer es manejar lo ideal, la vejiga, con sondajes o cateterismos intermitentes. La idea sería vaciar la vejiga, o sea, tratar de imitar el mecanismo fisiológico de la micción. El mecanismo fisiológico de la micción es, a partir de cierto volumen, se desencadena por vías aferentes, llega a la corteza la sensación de orinar, entonces se relaja el esfínter interno y nosotros de manera voluntaria podemos relajar el esfínter externo. Se contrae el detrusor, se relajan los esfínteres y evacuamos la vejiga. ¿Bien? Al perderse esto en la lesión medular, tenemos que vaciar la vejiga con el catéter. Y en la vejiga arrefléctica lo mismo, si nosotros no vaciamos con volúmenes de entre 200 y 400, como mucho 500 mililitros, si dejamos que se exceda ese volumen, empieza a haber un aumento también de la presión intravesical por volumen, esta vez no por contracciones, como en la hiperrefléctica, y empieza a aumentar el volumen retrógradamente y generamos el mismo daño que se genera con la vejiga hiperrefléctica. Bien, entonces el sondaje intermitente o cateterismo intermitente es como la mejor manera de imitar la fisiología normal de la micción. Complicaciones gastrointestinales, pasa lo mismo con el intestino, tienen más frecuencia hemorroides, pueden generar pancreatitis, litiasis vesiculares, entonces como screening, una vez al año o cada 6 meses por lo menos, se tienen que hacer ecografías abdominales para ver toda la parte digestiva, suelen tener mayor barro biliar también, litiasis, y controlar todo lo que es la parte renal y de vías urinarias con una ecografía por lo menos una vez al año, ¿sí? Alteraciones cardiorrespiratorias, por la misma inmovilidad pueden ser más propensos a generar trombosis venosas profundas, por ende también una trombosis pulmonar. El mal manejo de secreciones y la afectación de los músculos respiratorios hacen que sean más propensos a generar infecciones respiratorias. Complicaciones ortopédicas, escoliosis, el pie equino, que es el pie hacia adelante, ¿sí? Osificaciones heterotópicas,
que ya les voy a comentar qué es esto, osteoporosis y fractura.